Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar apartes y pueden encontrarlo también completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Está también aquí José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido igualmente. Un placer. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida también. Gracias. Y quiero empezar con José Jaime porque la primera noticia tiene que ver con Venezuela. Hoy la primera página del diario The Wall Street Journal trae un titular que dice US investigates Venezuelan oil giant, lo que traduce Estados Unidos investiga al gigante del petróleo venezolano. Y se refiere a una investigación que está llevando a cabo la justicia estadounidense esencialmente contra Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es un hombre de 52 años, que es el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. No olvidemos que además Venezuela en este momento forma parte del Consejo de Seguridad, es decir, este hombre tiene asiento, ocupa uno de los 15 escaños del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y además Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, la gran petrolera estatal venezolana. Resulta que la investigación se centra en una denuncia que han hecho inicialmente unos empresarios españoles que fueron a conversar con el señor Ramírez cuando era presidente de PDVSA a propósito de un proyecto energético que valía 1.500 millones de dólares. Cuando llegaron a la cita, en el Hotel JW Marriott de Caracas, se encontraron con que ahí no estaba Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, sino un primo hermano suyo, el primo hermano de él, del señor Ramírez, llamado Diego Salazar, quien les dijo que si querían seguir conversando sobre estos proyectos tenían que pagarle 150 millones de dólares. Los empresarios dijeron que no, y posteriormente vinieron una serie de denuncias y esto ha terminado ahora en manos de la justicia estadounidense. ¿Qué consecuencias puede tener una investigación de este calado? Publicada por el diario The Wall Street Journal, que además ha contado, y lo han contado ya otros periódicos estadounidenses, que por otra parte Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el presidente del Parlamento venezolano y uno de los hombres más importantes del chavismo, también está investigado aparentemente porque tiene vínculos, o presuntamente porque tiene vínculos con el narcotráfico. Bueno, a mí la consecuencia más inmediata que se me ocurre es que evidentemente este es un caso que ya el gobierno de Nicolás Maduro se apresuró a politizar para blindar de alguna manera a su embajador ante Naciones Unidas. De otro lado, a mí me sorprende realmente la historia publicada por Wall Street Journal. Es una muy bien reportada, contrastada. Se le ofreció la oportunidad a todos los imputados o los acusados por el diario para que ofrecieran su propia versión, no quisieron darla. Es una investigación muy a fondo que ha puesto en evidencia todo un esquema de operaciones fraudulentas y transacciones de intereses creados que de alguna manera ya habíamos visto, es el viejo guión que se ha repetido en países como México o con Brasil, en el caso de escándalos que están vinculados a la industria petrolera, que por cierto hoy está de capa caída. Pero la enorme diferencia, y como tú bien has resaltado, es que estamos hablando aquí de un funcionario diplomático que es el principal representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Y a juzgar por las reacciones y los pronunciamientos que ha tenido ya el presidente Maduro, están dispuestos a blindarlo por todos lados y a mantenerlo y defenderlo a capa y espada. Por tanto, yo creo que este asunto se va a convertir en un nuevo punto, en un tema de encontronazo con Estados Unidos y posiblemente con la justicia de Estados Unidos. Un artículo muy extenso, Pablo, un artículo de una página, pero es que no solo ha aparecido este artículo publicado en la prensa internacional sobre el caso, sino que usted publica otro hoy en el diario El Mundo de Madrid, donde menciona una investigación que se está llevando a cabo en un banco en Andorra, el Principado de Andorra, relacionado con todo este episodio. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente es información que también cita el Wall Street Journal. Vamos a ver,
El Banco Popular de Andorra fue cerrado por las autoridades españolas, parece que a instancias de las estadounidenses, porque en él se llevaban a cabo una serie de irregularidades muy grandes a principios de este año, y la justicia española está investigando ahora mismo a Ramírez, a Salazar y a otros ex altos cargos de PDVSA, precisamente por actuaciones irregulares, por posible percepción de sobornos, de coimas en este banco, tal vez procedentes de China, tal vez procedentes de otros países, que confirmarían que efectivamente pues bueno, nos encontramos ante un caso de corrupción a una escala muy grande. Este banco ha sido, digamos que en España la imagen del Banco Popular de Andorra es, como si dijéramos, un banco que se especializó en blanqueo de dinero, en blanqueo de capitales y en todo tipo de operaciones ilegales, con lo cual es otro frente que, bueno, según el Wall Street Journal, por ejemplo, la policía española tiene grabaciones, ya lleva investigando, por ejemplo, al señor Salazar desde hace tiempo, hablan de su estilo de vida muy lujoso, etcétera, y digamos que todo esto además también confirma el problema que tienen todos estos grandes monopolios energéticos, es decir, PDVSA ha sido durante mucho tiempo una máquina de financiar al Estado venezolano, no solamente con Chávez y Maduro, sino prácticamente desde que existe. En otros países, pues bueno, en el caso de Pemex ha sido también muy controvertido, etcétera, Saudi Aramco en Arabia Saudí, y digamos que este es el gran problema de estas empresas. Son empresas gigantescas de las cuales depende la economía de un país. El 98% de los ingresos en divisas de Venezuela dependen del petróleo, y de ese 98%, pues tal vez el 95% dependan de PDVSA. ¿Y se conoce la cantidad en dinero que está manejando o que está en el Banco de Andorra? No se ha hecho pública ninguna, ni pública ni que yo sepa, no hay ninguna cifra. Lo que el Wall Street Journal sí que dice, sí que habla es de cantidades fantásticas de evasión, es decir, de miles de millones de dólares, de billones de dólares que han salido de PDVSA y que nadie sabe muy bien dónde están. Munillas. A mí me llaman la atención varios temas. En primer lugar, la comparación con Brasil y con México y las petroleras de esos países es válida, pero la diferencia es que en ambos países hay ramas judiciales que quizás cojean, pero funcionan y se encargan de adelantar esas investigaciones. En Venezuela no hay rama judicial y no hay ningún indicio de que haya ningún tipo de investigación en Venezuela. Lo segundo es que hay una frase dentro del artículo que a mí me llamó mucho la atención, hablando de que la justicia norteamericana está haciendo una investigación y formularía cargos, o quizás nunca los formule. Sí, yo no entiendo, en primer lugar, si hay tanta evidencia. Realmente el artículo del Wall Street Journal, a pesar de que no cita la mayoría de sus fuentes por su nombre, es muy completo y parece estar basado en un expediente muy detallado. ¿Por qué la justicia de Estados Unidos no ha formulado cargos contra estas personas? Eso es una duda enorme que me queda al haber leído ese artículo. Lo otro es el nombramiento del funcionario como embajador ante la ONU. Obviamente no solo lo blinda, sino que también lo hace merecedor de inmunidad diplomática. Claro. O sea que ahí hay una trama que parece un poco premeditada, donde el centro de la trama es qué conversaciones está teniendo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Eso es un asunto que ha salido de manera de rumor, pero que no está claramente establecido. Porque recientemente hubo un encuentro en Haití entre el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que, como decíamos, está siendo investigado aquí en los Estados Unidos por narcotráfico, y el señor Thomas Shannon, uno de los diplomáticos estadounidenses más respetados en América Latina, que además fue embajador en Brasil, por un lado. Pero hay más noticias de Venezuela, José Jaime, sí. Porque Venezolana de Televisión difundió un diálogo telefónico entre Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar. Son las empresas más grandes de Venezuela, no solamente fabrican cerveza, sino pañales, prácticamente están metidos en todas las áreas de la economía venezolana. Pues Lorenzo Mendoza dialogó por teléfono con Ricardo Hausmann, un hombre que fue ministro de Planificación en Venezuela en tiempos de Carlos Andrés Pérez, a finales de los años 80 y principios de los 90. El señor Hausmann en este momento es profesor del Centro de Desarrollo Urbano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, aquí en el estado de Massachusetts. En esta conversación reciente, Hausmann
en los 6 minutos que dura el diálogo, dice que el Fondo Monetario Internacional va a tener en algún momento que meterse a Venezuela. Y cita a algún funcionario del fondo y dice que la situación venezolana en materia económica es tan grave que el fondo tendrá que entrar a Venezuela. Bueno, difundió Venezolana de Televisión la conversación y entonces la bancada chavista en la Asamblea Nacional ha decidido pedir una investigación contra el señor Lorenzo Mendoza. Repito, es posiblemente el principal empresario venezolano, es un hombre que tiene 50 años. Los señores de Empresas Polar tienen 28 plantas en Venezuela, el 3% del total del PIB, del Producto Interno Bruto, de Venezuela procede de las Empresas Polar y es un hombre además graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT, una universidad que queda también en ese estado aquí en los Estados Unidos. Lo cierto del caso es que han decidido los diputados chavistas acusar al señor Lorenzo Mendoza. Y si la situación sigue así, pueden sindicarlo por el delito de conspiración y eso podría acarrearle una pena de cárcel de varias décadas. ¿Tendrá esto alguna consecuencia en Venezuela? Evidentemente, la primera consecuencia que busca el gobierno de Maduro, que es el que le está ordenando prácticamente a la Procuración de Justicia, es que le eche el guante o que de alguna manera castigue de manera ejemplar a un tipo que se da la circunstancia que tuvo una conversación telefónica desde mi punto de vista de lo más inocente, porque no es un secreto, y esto se escucha constantemente aquí en cualquier foro académico, en el contexto de la actual crisis en América Latina, de la ralentización de la economía en general y de Venezuela en particular, todo el mundo habla de la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional se apreste para intervenir en casos muy específicos, no solamente Venezuela, también se menciona Brasil, porque ese es el contexto, pero convertir esta conversación telefónica sobre un tema del que ya está hablando todo el mundo en una fuente de conspiración te da la medida de la desesperación que ya tiene el gobierno de Maduro, que está preocupado por unas elecciones que se le vienen encima y que sabe que son unas elecciones que les va a tener complicadas porque es la primera vez que tiene índices de respaldo y aceptación bastante bajos. Pablo Pardo. Sí, yo tengo que decir que a un nivel personal, con esta noticia he perdido toda mi fe en la democracia o en el sistema político venezolano. Es decir, el hecho de que una conversación privada, telefónica, sea pinchada por un canal de televisión, hecha pública, no le suceda nada a ese canal de televisión y luego sea empleada por un partido político y por un gobierno para tratar de procesar a una persona, demuestra que el Estado de Derecho no existe en Venezuela y casi esto es utilizar incluso un eufemismo ante el grado de escarnio del cual estamos hablando. Por otra parte, hay que tener en cuenta que efectivamente esto se trataba de una conversación privada y bueno, y que los venezolanos miren sus cifras, es decir, con una inflación cercana al 100%, un déficit que ahora mismo no recuerdo si es como del 10 o del 20%, pensar que el FMI va a tener que intervenir Venezuela, pues como decir que esto parece un teléfono móvil, o sea, es así de simple. Entonces, digamos, me parece verdaderamente espeluznante el caso. Más espeluznante que el hecho de que la petrolera estatal pida 150 millones de dólares en sobornos, pero sí, simbólicamente quizás lo es. Es una cortina de humo con los 3 elementos fundamentales para que funcione, por lo menos a corto plazo y en época preelectoral. Es criticar al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos y a la oligarquía. Y han montado esta película, no sé si en coordinación con la noticia que publicó hoy el Wall Street Journal, pero sin duda lo que está pasando y lo que va a pasar de aquí al 6 de diciembre va a ser un cruce de informaciones y desinformaciones y conspiraciones que van a enturbiar muchísimo el panorama. Yo, ya para concluir, que les aconsejaría al señor Maduro y a la bancada chavista que lean un artículo que escribió Hausmann hace ya unos cuantos años, titulado El pecado original, sobre los países que no pueden endeudarse en su propia divisa, porque nadie quiere su propia divisa, tienen que endeudarse en dólares. En el caso de Venezuela no pueden endeudarse en nada, tienen que endeudarse en petróleo, tienen que pagar las deudas con petróleo, o sea que digamos que son un caso espectacular para Ricardo Hausmann, para sus estudios de cómo una economía no debe funcionar. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muy buena noticia ayer en Estados Unidos. Está aquí en la portada del New York Times con la fotografía. Joe Biden, vicepresidente de este país, con Jill, la esposa, y con Barack Obama, el presidente, al lado. Pues el señor Biden ayer, después de tantos días en que se estuvo discutiendo si él se va a presentar como precandidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre del año entrante, se decía que sí, que no, que sí, que no. Después de haber deshojado la margarita, como dicen los españoles, pues entonces dijo que no se piensa lanzar, porque lo que pasa es que él ha hecho un análisis y se ha dado cuenta de que ya pasó el momento para poder organizar una campaña realista, una campaña creíble, una campaña fuerte. Dentro de los demócratas, la candidata más sobresaliente justamente es Hillary Clinton, la secretaria de Estado. Hay otros candidatos más, pero en las encuestas ella está razonablemente fuerte. Le sirvió ya en bandeja de plata Biden la candidatura a Hillary Clinton y posiblemente la presidencia, porque en el bando republicano está el señor Donald Trump y está el señor Jeb Bush, hay otros señores como Marco Rubio, pero por lo pronto le sirvió en bandeja de plata ya la candidatura a Hillary Clinton. Esta mañana sí lo parece. Realmente quedó despejado el panorama para ella y los votos que iban a ser de Biden muy seguramente se convertirán en votos por Hillary, quizás votos no muy convencidos, pero sin duda lo son. También despeja el apoyo de Obama hacia Hillary Clinton y eso es lo que llaman aquí un endorsement, un respaldo muy, muy importante. Por otro lado, deja a Hillary muy vulnerable en la medida en que si ella tropieza, queda Bernie Sanders y que deja al Partido Demócrata muy vulnerable porque por mucho entusiasmo que haya despertado Bernie Sanders sigue siendo un candidato de franja, un candidato que no representa a la mayoría del partido. Creo que la fiesta a Hillary Clinton se le está acabando muy rápido porque justo pocas horas después de que ella seguro celebró esta noticia, está declarando ante el Congreso por su participación y por el uso de su servidor privado durante su estancia en el Departamento de Estado en una gran investigación del Congreso sobre lo sucedido en Benghazi, en Libia, en el 2012, donde murió el embajador. O sea que ella tiene muchos problemas, hay muchas oportunidades en el próximo año en donde ella pueda tropezar. Creo que en este momento y a partir de hoy tiene que caminar aún con más cuidado Hillary Clinton. Pablo Pardo. Sí, yo creo que Hillary ahora mismo queda sin ningún rival. Digamos que Hillary es el mayor enemigo de Hillary. Su tendencia a jugar con mucha cautela, a tratar de no equivocarse, su tendencia a rodearse de un círculo de asesores que prácticamente la blindan del resto de la campaña, son sus grandes problemas. Pero yo creo que básicamente Hillary ha asegurado su nominación como candidata, que lo aseguró ayer. Lo que hoy se discute en el Congreso de Estados Unidos, el caso de Benghazi, está completamente desprestigiado. Los propios republicanos han admitido que se trata de simplemente un plan para dañar la candidatura electoral de Hillary, que por ahora no está funcionando. Queda la cuestión de los correos electrónicos, de los emails de Hillary. Ahí sí que puede haber una sorpresa inesperada, una sorpresa muy grande, porque hasta ahora además Hillary lo ha gestionado muy mal a base de negativas, siempre lo ha negado todo, después ha tenido que ir admitiendo la realidad, pero fundamentalmente yo creo que Hillary ahora mismo es la candidata, lo cual tampoco es necesariamente demasiado bueno, porque los republicanos van a empezar a concentrar ya su fuego todavía más en Hillary. Otra cosa es que los republicanos necesiten todavía 7, 8, 9 meses para saber quién va a ser su candidato y entre tanto se estén descuartizando entre ellos. Yo, por cierto, cada día, y esto es un poco provocador, todavía no estoy dispuesto a traer una botella de champaña, pero cada día pienso más que Donald Trump tiene muchas posibilidades de convertirse o empieza a tener bastantes posibilidades de convertirse en el candidato republicano a las elecciones en el 2016. José Jaime. A mí me gustaría solamente destacar este fin de trayectoria, porque desde mi punto de vista es fin de trayectoria política para Joe Biden. Un hombre que se ha despedido con una elegancia, con una gallardía de una posible contienda, de una posible nueva tercera campaña por la presidencia. Un hombre que a sus 72 años, una trayectoria de casi 40 años en el Senado, es muy bien valorado entre los demócratas y entre la clase política en general, los mismos republicanos que demócratas. Y la forma en que lo alabaron ayer tanto a Hillary Clinton, diciendo que qué buen hombre, qué buen amigo, y sobre todo Bernie Sanders, habla muy bien de la alta estima en que se tiene a Biden.
Biden se le consideraba hasta cuando empezó su carrera como un heredero de toda esta estirpe de demócratas que incluían a Walter Mondale, y se convirtió en un hombre indispensable en el Senado. Yo creo que ha sido sin duda alguna uno de los mejores vicepresidentes en la historia de Estados Unidos, un gran amigo de Barack Obama, y lo único que hizo ayer fue cederle el paso a Hillary Clinton, porque yo creo que en el fondo estaba convencido que era una batalla muy cuesta arriba. Hay quien mencionaba que incluso en el cálculo que ya se hace por adelantado de los superdelegados que van acumulando los candidatos, de los, por ejemplo, 700 que hay en el camino para conquistar a los demócratas, Hillary ya tiene en el bolsillo más de la mitad. Y además, teniendo en cuenta que Hillary ha capturado el centro derecha y Bernie Sanders en la izquierda, era imposible que se abriera en este terreno espacio Biden. Así que yo creo que tomó la medida inteligente, que además lo hizo con mucha elegancia. Sí, el principal argumento en favor de Biden era precisamente que Hillary es débil, pero no tenía como un elemento diferenciador. Exacto. Muy claro. En estilo, en personalidad, sí, pero desde el punto de vista ideológico, programático, no. Habría sido una campaña mucho más divertida de cubrir. Eso desde luego. Claro, sí. Era un tipo divertido que además a veces metía la pata hablando, era un hombre sí. lleno de emoción y de... Pero yo creo que Donald Trump y Carson en el Partido Republicano nos van a mantener muy entretenidos, vamos. Claro. Sobre todo a los que hablamos español. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. José Jaime, el 11 de julio se escapó de una prisión en México Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de ese país. Hay noticias de la NBC aquí en los Estados Unidos de los últimos días de que escapó recientemente de un cerco policial, pero resultó herido en el rostro y en una pierna. El gobierno mexicano ayer dijo que ha arrestado a todas las personas que le ayudaron al Chapo a fugarse. Son 34. ¿Estará cerca la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, como dicen algunas personas? Bueno, a mí lo que me gustaría aquí señalar es, uno, la forma tan interesante como han comenzado a producirte estas filtraciones de informaciones o de noticias por cascada, ¿no? Un análisis así, se hace una visión de conjunto de cómo se han producido estas filtraciones. La única impresión que te deja es que quienes filtraron estas noticias, los videos con los sonidos y el audio, en los que queda claro que el escape del Chapo era evidente, lo sabía todo el mundo en la cárcel. Lo único que deja evidencia para mí y para muchos ciudadanos en México es que alguien desde arriba se ha encargado de filtrar solamente lo que le interesa. ¿Para qué? Para convertir en cabeza de turco a todos aquellos que están abajo de ellos. Pero nadie, y aquí hablo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, que sería el principal responsable, y que era el principal responsable de que no se fugara el Chapo, que incluso tenía acceso al sistema de video monitoreado permanente de la cárcel. Él no ha asumido ninguna responsabilidad. Y es curioso cómo estas filtraciones por cascada están cayendo e inculpando prácticamente a funcionarios menores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es evidente que la eterna colaboración de Estados Unidos y México, que se da 24/7, como dicen aquí, sigue y es permanente, y la DEA y gente de la Marina Mexicana sobre todo están trabajando de manera conjunta en esta cacería que se ha concentrado en el famoso triángulo donde se supone que se esconde el Chapo Guzmán entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Así es que yo creo que es muy posible que caiga. La gran pregunta que muchos se hacen es, Estados Unidos es por supuesto el principal interesado que Joaquín Chapo Guzmán sea aprehendido con vida para poder extraditarlo. La pregunta es, ¿el gobierno mexicano le interesa que de igual manera sea aprehendido con vida o que de alguna manera sufra algún tipo de accidente en el camino? Yo creo que la gran pregunta que está haciendo todo el mundo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Pablo Pardo, por haber estado aquí. José Jaime Hernández y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.